Hola niños y niñas de la escuela dominical, me hace mucha ilusión hacer esta semana la clase que sigue de las dos que ya hemos visto las otras semanas, que fueron muy chulas, que las hizo Patti y Rebeca. Pues hoy continuamos la historia y vemos en Mateo, el capítulo 1, del versículo 18 al 25, lo que pasó con José. José nos dice aquí, nos dice la Biblia, que estaba desposado con María. Eso significa que se iban a casar, ya estaban comprometidos, de hecho ya era como si estuvieran casados, pero tenían que estar un año separados sin tener ninguna otra pareja, sin tener hijos, solamente esperando para el momento de su matrimonio y tenían que guardarse puros, ella para su marido y él para su mujer. Y estaban esperando este momento. Y mientras esperaban esto, dice la Biblia que María, dice en el versículo 18, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, ya lo sabéis. Entonces José, como no quería que a María le pasara nada, quería huir y marcharse. Porque en esa época y en la tradición hebrea, cuando una mujer quedaba embarazada y no había no había quedado embarazada de su marido, pues tenía una pena de muerte, la iban a matar por haber tenido un bebé con un hombre que no fuera su marido. Entonces José, como pensaba que María había estado con otro hombre, él quería irse para que a María no le pasara nada, para no anunciar a todo el mundo que ella estaba embarazada, sino que pareciera que él la había abandonado. Pero entonces, mientras él pensaba todo esto e intentaba escaparse en secreto, pensando y pensando, se durmió, como todos que necesitamos dormir, ¿no? Y en el versículo 20 nos dice que estaba soñando. ¿Y qué pasó mientras estaba soñando? Pensad que es una historia increíble, que Dios hace milagros. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Mientras José soñaba, se le apareció un ser muy interesante, que es único y que es espectacular. Y os voy a preguntar, ¿qué creéis que era? Os diré tres opciones. A, era un dragón. Puede ser, no lo sabemos. B, ¿era un unicornio? Pues tampoco lo sabemos, id pensando qué era. O C, era un ángel. Tenéis la pista de la semana pasada, ¿eh? Sí, correcto. C, era un ángel. Se le apareció un ángel a José en sueños que le dijo, no dejes a tu mujer María, porque el hijo que tiene es del Espíritu Santo. Y dice, y le tenéis que poner de nombre Jesús, ser sus padres y cuidarle. ¿Y por qué se tiene que llamar Jesús? Porque Él salvará al mundo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Y todo esto, el ángel le dice que sucede para que se cumpla la profecía. Y José conocía el Antiguo Testamento, conocía lo que habían dicho los profetas y sabía que tenía que venir un Mesías. ¿Y qué le estaba diciendo el ángel? Que el Mesías sería su hijo, el hijo de su esposa María y de él. ¿Y qué hizo José? Esto es lo que aprenderemos hoy. ¿Qué hizo José? José obedeció. José obedeció lo que le había dicho el ángel y se quedó con María y la aceptó como esposa y criaron a Jesús. Así que José fue una persona muy valiente, porque después de ver a un ángel, que es una cosa increíble y que es una cosa que en ese momento, en cualquier momento, si se nos apareciera un ángel, nos podría asustar, él fue valiente y obedeció porque supo que era un ángel del Señor y que se estaba cumpliendo las profecías sobre Jesús, que iban a hacer el Salvador del mundo. Así que esta es la historia que pasó. Hola, es que estaba pensando, he ido a estudiar un poquito qué podemos aprender de todo esto que hemos dicho de José.
¿Qué podríamos aprender? Es que como la gente muy lista y sabia normalmente lleva gafas, he dicho, si me pongo gafas a lo mejor aprendo más. Lo que vamos a aprender hoy, lo que aprenderemos hoy de la historia de José, es una palabra muy importante. Obediencia. La obediencia. ¿Os suena, no? Obedecer es muy, muy, muy importante. Obedecer a Dios, obedecer a nuestros padres. José obedeció enseguida lo que le dijo Dios, lo que el ángel le dijo en sueños. José obedeció. ¿Y qué pasa cuando obedecemos? Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando obedecemos o cuando no obedecemos. Por ejemplo, papá o mamá nos dicen, no cruces en rojo, no cruces en rojo. Y hay niños que a veces, o niñas, no hacen caso e intentan cruzar. ¿Qué pasa? Viene un coche, un autobús, un camión y nos puede atropellar. ¿Por qué? No hemos hecho caso de las señales que nos indicaban que no pasáramos. Y la consecuencia es que nos pueden atropellar. Pues hay que obedecer, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, siempre decimos, no rasquéis las picaduras de mosquito. Cuando te pica un mosquito, sobre todo, no te rasques. ¿Por qué? Porque te va a salir una herida o se te puede infectar o puedes empeorar. ¿Qué pasa si no hacemos caso y nos rascamos? Tenemos que ir al hospital, se nos inflama todo el brazo y nos tienen que pinchar alguna medicina o algo por no haber obedecido, por habernos rascado. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Dice nuestra mamá o nuestro papá, no mires tanto la pantalla, no mires tanto el móvil, no mires tanto el iPad, no mires tanto la tele, que te vas a hacer daño, es malo para los ojos o para la espalda o te va a doler la cabeza. ¿Qué pasa si no hacemos caso? Que dentro de unos años, cuando ya seamos mayores, ¿qué nos pasará? Dolor de cabeza, gafas súper grandes porque no veremos un pimiento, dolor de espalda, tendremos que hacer gimnasia. ¿Por qué? Por haber mirado tanto las pantallas y no obedecer a los padres. Ahora hay niños y niñas que sí que obedecen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay papás y mamás que nos dicen, tenemos que comer mucha verdura porque la verdura es muy buena. ¿Y qué pasa? Los niños y las niñas que comen mucha verdura crecen grandes y fuertes. Eso es muy bueno porque han obedecido y al obedecer pues tiene una consecuencia muy buena. Pues esto pasa igual en la Biblia. José obedeció y la consecuencia fue que fue el padre del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador, que iba a salvar al mundo. Y hay muchas personas, y chicos y chicas, hombres y mujeres en la Biblia, que obedecen y Dios les bendice. Así que lo que vamos a aprender hoy es que tenemos que obedecer. ¿Y cómo lo aprenderemos? Con el versículo que tenemos que aprender de memoria y que también lo pondremos en la manualidad. ¿Qué dice el versículo? A ver, dice, y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1:24. Y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1:24. Pongo una A porque es la primera parte del versículo, ¿vale? Así que José hizo como el Señor, como el ángel del Señor le había mandado, obedeció a Dios, ¿vale? Y ese es el versículo que nos podemos aprender esta semana. Bueno, pues ahora vamos a aprender una canción. No es sobre José, pero hay más personas en la Biblia que no obedecieron a Dios. Aunque eran personas que creían en Dios, a veces también se equivocaban, igual que todos nosotros, que puede ser que alguna vez desobedezcamos o a Dios o a nuestros padres. Y esta persona, a ver si adivináis quién es, pensad un momentito, fue un hombre muy, muy famoso del Antiguo Testamento, se llama Jonás. Y Jonás, al principio de la historia que vemos en la Biblia, desobedeció a Dios. Y esta canción nos enseña que desobedecer a Dios
pues puede tener consecuencias, ¿vale? Vamos a aprenderla. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡ñam! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Muy bien. Vale, os voy a repetir los gestos porque ahora así la cantáis conmigo, ¿vale? Dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Se repite otra vez. Y después, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡ñam! Se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿vale? Es muy fácil. Ahora todos juntos con los gestos, ¿vale? 1, 2, 3 y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡ñam! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Muy bien. Ya lo hemos aprendido, Dani también, ¿verdad? Digas adeu a tots. Adeu a tots. Ahora os explicaré la manualidad que haremos para acordarnos de que tenemos que obedecer. Haremos un colgador para la puerta de nuestra habitación, como los que colgamos en la habitación del hotel para decir que no molesten o que pueden limpiar la habitación, pues será un recordatorio de que tenemos que obedecer. Necesitamos una hoja de papel, que puede ser de color o blanca, gumets o pegatinas para decorarlo, un rollo de papel de váter, tijeras y un rotulador, ¿vale? Entonces, primero doblamos la hoja de papel por la mitad y después esa mitad otra vez por la mitad. Entonces, una vez hemos hecho esto, nos quedan marcadas 4 partes de la hoja. Nosotros solo necesitaremos una. Muy bien, si queréis hacer más diseños, pues tenéis 3 partes más para hacerlo. Entonces, con la parte que hemos recortado, necesitamos con el rollo de papel hacer el círculo donde lo colgaremos. Ya tenemos hecho el círculo por donde lo colgaremos. Ahora, en esta hoja, pues podemos decorarlo, ¿vale? Y lo más importante es que tenemos que escribir una cosa para acordarnos de obedecer. En vez de escribir la palabra obedecer, que es muy larga, escribiremos 4 letras que nos recuerdan que tenemos que obedecer. O, B, D, C. O, B, D, C. Estas letras las sabéis todos los niños de la escuela dominical y las podéis escribir. ¿Qué haréis los niños más grandes? Los que sois más mayores, como sabéis escribir más, escribiréis el versículo que hemos aprendido hoy detrás. Por la parte de atrás escribiréis el versículo. Y los pequeños, solamente las letras. Obedece. Los mayores y los pequeños, todos tendréis las letras. Y los mayores también el versículo, ¿sí? Muy bien. Y entonces, hay diferentes modelos de colgadores de puerta. Puede ser que lo dejéis así rectangular, lo decoráis más bonito que yo, y lo colgáis de la puerta, pero también se puede hacer así, redondo. Cogéis el papel de váter y hacéis las puntas redondas, que también es un típico colgador de habitación de hotel. Se recorta redondo.
También puede ser así redondo. O también a veces en las habitaciones de hotel, por ejemplo, está cortado por aquí y solo se cuelga por un lado. ¿Sí? Entonces podéis hacer el modelo que queráis, pero sobre todo que quede muy bonito y que quede bien claro las letras obedece. ¿Sí? Para que nos acordemos que tenemos que obedecer como José obedeció y sobre todo también como Jesús obedeció, siempre al Padre. ¿Vale? Bueno, pues esta es la manualidad de esta semana. Espero que todos os lo colguéis en la habitación y nos acordemos de obedecer a Dios y a nuestros padres.